El capítulo cuarto de este curso lo hemos titulado Normas de publicación en una revista científica. Empezaremos el capítulo haciendo un análisis de las normas para autores que suelen incluir todas las revistas y a continuación daremos algunas pautas para la preparación del manuscrito. También daremos alguna información sobre los programas de gestión editorial que utilizan muchas publicaciones para el envío y gestión de los manuscritos. Y terminaremos con algunas consideraciones formales que debemos tener en cuenta en la redacción de un texto médico. Las normas de publicación de casi todas las revistas de ciencias de la salud incluyen una serie de contenidos, como por ejemplo, el tipo de artículos que admiten y sus características, las normas para el envío del manuscrito, cuestiones relativas a la autoría, cuestiones éticas, de conflicto de intereses y financiación. Y, lógicamente, las normas para la redacción del artículo. Vemos aquí un ejemplo de la revista Medicina Clínica de Elsevier, en la que nos ofrece una guía de publicación muy detallada para los autores. Elsevier es un grupo editorial, como ustedes saben, de gran prestigio en el ámbito de las publicaciones científicas y les recomiendo que consulten estas normas en cualquiera de sus revistas, pues las incluyen en todas. Vemos en esta imagen el sumario de las normas para los autores de la revista Medicina Clínica. Como se puede comprobar, incluye toda la información pertinente para los autores, desde cuestiones éticas hasta consideraciones formales como la estructura que deben tener los artículos o las especificaciones para los materiales gráficos como fotografías, imágenes, etc. En cuanto al tipo de artículos que publican, dependen del tipo de revista, lógicamente, y de su especialidad. Se suele incluir, como vemos en este ejemplo, una enumeración de los tipos de artículos que publican y de las características y requerimientos formales de cada uno de esos tipos. Como vemos en esta imagen, algunas revistas incluyen los requerimientos específicos de cada tipo de artículo en una lista o tabla. Vemos, por ejemplo, que un artículo original debe tener entre 3.000 y 4.000 palabras. Debe incluir un resumen de unas 250 palabras. Debe tener menos de 30 referencias bibliográficas y puede tener un total de 6 tablas o figuras. Por ejemplo, una revisión puede tener hasta 4.200 palabras, debe contener un resumen de 150 palabras, no debe contener más de 60 referencias bibliográficas y 6 tablas o figuras. En algunas ocasiones la revista ofrece un resumen muy útil de los requerimientos básicos de cada tipo de artículo. En cuanto al envío del manuscrito a la revista, se puede hacer por correo electrónico a la redacción de la revista o mediante un gestor de contenidos, como veremos más adelante. Por lo que se refiere al idioma, generalmente las revistas suelen incluirlo siempre en el idioma original del artículo y en inglés. El título en inglés y en español. Son ya muchas las publicaciones bilingües que contribuyen además a la difusión a nivel internacional de los contenidos. Siempre es interesante que lo entienda el mayor número de lectores posibles. Si vamos a enviar un artículo a una revista de prestigio o con alto factor de impacto, debemos ser muy rigurosos con la traducción al inglés de nuestro artículo, porque si no tiene la calidad suficiente, es muy probable que nos soliciten que la revisión de la traducción la haga un especialista en la materia. En esta imagen
hemos reproducido la lista de comprobación para autores de la revista Medicina Clínica. Este tipo de recursos que ofrecen algunas revistas son realmente útiles porque nos ayudan a comprobar que hemos incluido todos los materiales y que nuestro artículo cumple todas las normas de publicación. Nos recuerda muchos aspectos básicos, como se puede observar. En el apartado de cuestiones éticas y derechos de las personas y los animales, debemos ser extremadamente cuidadosos para no infringir las normas de ética, incluyendo informaciones falsas o, por ejemplo, textos que son plagio de otros autores. La revista nos solicitará que hagamos una declaración formal de varias cuestiones, como por ejemplo, que no hemos presentado el artículo simultáneamente en otra revista para su publicación o el grado de contribución de cada autor. Además, tendremos que confirmar que el estudio cumple las normas éticas de la Declaración de Helsinki sobre experimentos en seres humanos. En este caso, también es fundamental aportar el consentimiento informado de los pacientes o de las personas que han participado en el estudio. Como ya hemos indicado en otro capítulo, la declaración de conflicto de intereses es imprescindible en todos los artículos, ya que el hecho de no declararlos, en caso de que los tengamos, se considera una falta de ética. Existirá conflicto de intereses cuando haya una relación personal o financiera con organizaciones o personas que pudieran tener alguna influencia en el desarrollo y en los resultados de la investigación, tanto en un sentido positivo como negativo. Ejemplos de conflictos de intereses son, por ejemplo, trabajar en la misma organización, prestar servicios de consultoría, poseer acciones o participación en la compañía, recibir algún tipo de remuneración o ser beneficiario de una beca, por ejemplo. En cuanto a la autoría, es habitual indicar el grado de participación de los autores en las distintas fases o tareas de la investigación o redacción de los resultados del estudio. Y en muchos casos las revistas incluyen una tabla que los autores deben completar para declarar su participación y en qué ámbitos han colaborado. Por lo que se refiere a los derechos de los autores, las revistas suelen solicitar una declaración de cesión de derechos para la reproducción de sus artículos. También, en este sentido, es importante indicar si ha habido algún tipo de financiación. Y en caso afirmativo, hay que indicar de qué empresa o institución hemos recibido esa financiación. Asimismo, debe indicarse el papel del patrocinador, si es que lo ha tenido, en el diseño, desarrollo y publicación del estudio. En cualquier caso, siempre es recomendable indicar si existió o no financiación. Por último, se debe contar con el consentimiento informado de todos los participantes en el estudio, sin olvidar que los estudios que se realizan con pacientes o voluntarios siempre deben ser aprobados por el comité ético. Debemos conservar siempre los permisos y consentimientos de todos los participantes. Es fundamental. Y además, si se incluyen vídeos o imágenes, se intentará preservar la identidad del paciente. En cuanto a las normas para la presentación del manuscrito, las revistas suelen incluir un listado para que sea más fácil su comprobación. Así, las revistas suelen informar sobre, por ejemplo, que se trata de una publicación
en que los artículos se revisan por pares, informan también de la estructura de los artículos, los datos que se deben incluir en la primera página, las características del resumen estructurado, las palabras clave, normalmente solo se admiten entre 6 y 8. También indican las especificaciones técnicas de las imágenes, cuestiones técnicas y de formato también sobre las tablas, las normas de citación de las referencias bibliográficas, los vídeos, las especificaciones técnicas que deben tener y la información complementaria sobre otro material que queramos incluir en el artículo. Generalmente debemos enviar a la editorial dos archivos, uno con la página inicial y otro con el manuscrito propiamente dicho. En la página inicial debemos incluir los datos que mencionamos a continuación: el título, nombre, la afiliación de todos los autores, los agradecimientos en caso de que quiera el autor incluirlos, las declaraciones de conflicto de intereses de todos los autores y la dirección postal completa y el correo electrónico del autor, que se encargará de la correspondencia. En cuanto al manuscrito, debe incluir el texto completo, las figuras, las tablas y las referencias bibliográficas. La estructura, como ya hemos visto en otras ocasiones, seguirá en líneas generales el formato IMRAD y debe incluir los siguientes apartados: un resumen estructurado que generalmente se incluirá en español y en inglés, las palabras clave, la introducción en la que indiquemos los objetivos del trabajo razonados, un apartado de material y métodos que debemos describir, el apartado de resultados, la discusión en la que analizamos los resultados, las conclusiones y, en caso de que lleve, los apéndices. Como hemos comentado anteriormente, en los últimos años el envío de los artículos a las revistas se hace a través de un programa de gestión editorial, que es un sistema online de envío de manuscritos que permite al autor acceder a sus datos personales y a los artículos desde cualquier ordenador con sus claves personales. Vemos, por ejemplo, en esta imagen la página de inicio del gestor Evise de Elsevier, que permite la centralización de la gestión de publicación de un mismo autor en diferentes revistas. Algunas de las ventajas de estos programas de gestión editorial son, por ejemplo, que nos permite el registro de datos personales y profesionales, nos permite publicar en cualquiera de las revistas del grupo, nos podemos registrar tanto como autor como revisor, nos permite el envío de originales, la revisión, la modificación. Podemos incluso solicitar la revisión de un profesional determinado. Podemos realizar el seguimiento de nuestro artículo constantemente. La plataforma además nos envía confirmación de la recepción, las correcciones, aceptación o denegación de la publicación. Los gestores de manuscritos más destacados son los de los grandes grupos editoriales Elsevier y Springer. Y vamos a cerrar este capítulo con algunas recomendaciones y consejos básicos para la redacción de nuestro artículo. En cuanto al lenguaje, debe ser claro y correcto. Es preferible utilizar frases muy cortas y afirmativas. Utilizaremos además un lenguaje médico y técnico adecuado a nuestros lectores. Las palabras en idioma diferente del español se deben escribir en cursiva, así como los nombres científicos, palabras en latín o títulos de libros dentro del texto en cursiva.
Debemos evitar utilizar un lenguaje demasiado coloquial, porque estamos haciendo ciencia, utilizar las siglas que sean estrictamente necesarias porque dificultan la lectura. Debemos utilizar las mayúsculas solo en los casos en que sea necesario y cuidar que la construcción gramatical de nuestras frases sea correcta. En cuanto a la ortografía, no podemos delegar la corrección de un texto en el corrector automático de un procesador de textos. Cuando tenga una duda, consúltelo siempre en el diccionario. En cuanto a las siglas y abreviaturas, ya hemos dicho que hay que usarlas con moderación. La sigla debe desarrollarse la primera vez que aparece en el texto y a partir de entonces podremos utilizar la sigla. Las siglas no incluyen punto. Es incorrecto, por ejemplo, escribir F.D.A. sino que la sigla correcta es FDA. Esto se aplica a todas las siglas. Las siglas además nunca llevan plural y debemos evitar utilizarlas en títulos o epígrafes. En cuanto a los símbolos, suelen ser una abreviación formada por signos como un asterisco, letras griegas, símbolo de euro, símbolo de dólar. Y pueden estar formadas también por letras en mayúsculas o minúsculas. Los símbolos tampoco llevan punto y final y tampoco se pueden expresar en plural. Son símbolos, por ejemplo, la denominación de los elementos químicos. Vemos aquí hierro, azufre, oro, los operadores y signos matemáticos, los nombres de monedas o las unidades. En cuanto al uso de mayúsculas y minúsculas, aquí ofrecemos una lista de palabras que se escriben en minúscula, como por ejemplo cargos, empleos, días de la semana, disciplinas científicas, teoremas, enfermedades. Y aquí los que deben escribirse con mayúscula, como los nombres propios de cualquier clase, leyes, tratados, nombres de organizaciones, asociaciones, topónimos y nombres de empresas. Es importante evitar una serie de cosas, como por ejemplo el abuso de la voz pasiva, que es muy habitual en los textos en inglés. Debemos utilizar la voz pasiva solo cuando sea necesaria. También por influencia inglesa utilizamos en exceso el gerundio, pero de igual manera lo debemos restringir solo a los casos en que realmente sea correcta su utilización. Aquí vemos, por ejemplo, que sería incorrecto la frase "se trata de un ensayo examinando 3 fármacos", cuando lo correcto sería "se trata de un ensayo que examina 3 fármacos". Asimismo, debemos tener cuidado con el uso correcto de las preposiciones, no debemos suprimir los artículos y cuidado con los falsos amigos. Un falso amigo es un término de otro idioma que se parece en la escritura o en la pronunciación a un término español, pero que no tiene el mismo significado. Un ejemplo es, por ejemplo, injury en inglés no significa injuria en español, sino que significa lesión. Cuidado con estos falsos amigos. En cuanto a los fármacos y principios activos, es recomendable no utilizar los nombres comerciales, sino el nombre del principio activo. Siempre debemos verificar que la denominación del fármaco es la correcta. Y además los fármacos, los principios activos se escriben siempre en minúscula. Una última puntualización. Utilizar siempre el mismo nombre para un fármaco. Si, por ejemplo, decidimos escribir
benzodiazepina con C, escribirlo siempre del mismo modo y no escribir en unas ocasiones benzodiazepina con C y en otras con Z, como vemos en este ejemplo. En cuanto a los números y unidades, los millares se separan con coma, los decimales con punto, los años, por ejemplo, no llevan punto. Para las fórmulas se puede utilizar la herramienta ecuación que nos ofrece el programa Word, que permite elaborar fórmulas de una manera bastante sencilla. Las variables en las fórmulas siempre se deben expresar en cursiva y el resto de signos, símbolos y números se escriben en letra normal, no quiere decir sin cursiva. Las unidades de medida se abrevian siguiendo las normas del Sistema Internacional de Unidades. Los símbolos de las unidades del Sistema Internacional son invariables. No cambian de mayúscula a minúscula, tampoco se escriben en plural y van separados siempre de su valor numérico por un espacio. Las letras griegas podemos escribirlas, si nos resulta más sencillo, desarrolladas o incluir el símbolo de la letra griega. Es imprescindible también indicar los valores analíticos con su unidad correspondiente. Siempre deben ir acompañados de su unidad. Se pueden consultar las medidas del Sistema Internacional en la página oficial internacional de pesas y medidas.